Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos con Gracias. décimo año, ¿no? En décimo año entramos a lo que es el debate. El debate es un evento comunicativo formal en el que un grupo de ponentes discuten sobre temas de interés general que generan controversia entre los defensores de distintos puntos de vista. Los formatos de interacción suelen ser diversos, pueden parecerse a las mesas redondas o bien ser una contienda de opiniones y argumentos. Décimo año, ¿sí me escucha, por favor? Sí, licenciado. Ya, vamos con lo que es décimo, ¿no? A diferencia de ustedes que estaban escuchando lo que fue la clase de octavo, ustedes vieron lo que era el panel, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia con el debate. Una de las diferencias del debate es el moderador, ¿no? El moderador tiene un rol mucho más fundamental e importante que en el panel. Claro que en los dos se controla el tiempo y la participación, pero en el debate el moderador tiene la potestad si se quiere, culminar la intervención, es hacer un llamado de atención, tiene que ir anotando también, por favor, tiene que ir anotando cada punto de vista que dé los distintos ponentes que están formando parte del debate, porque al final él tiene que dar el, no resumen, pero tiene que dar digamos, los argumentos de forma un poco más compacta de cada uno de los debatientes, porque realizar un resumen es hablar de manera general lo que se dijo del debate, pero hablar de expresar de manera un poco más fácil todo lo que los debatientes dicen es otra forma, porque tiene que ir separando todos los puntos de vista y de acuerdo al tema que están viendo. El moderador, ya dijimos, presenta a los participantes, conduce las intervenciones, indica el turno, indica el tiempo, todo eso indica antes de lo que es antes de lo que es antes de que se dé el debate. Antes de que se dé el debate, en este caso el moderador va a explicar todos los términos y condiciones. Así también, si están haciendo uso de algún aparato tecnológico, como puede ser micrófonos, o si es que se quiere, está haciendo un debate por medio de vía televisiva, también va a explicar si va a haber un periodo de tiempo, si va a haber un corto, todos los aspectos que sea necesario previo a iniciar el debate, lo tiene que explicar el moderador o moderadora. El secretario o secretaria es responsable de registrar las exposiciones, réplicas, conclusiones. A este registro se llama protocolo, lo que estábamos hablando previamente, ¿no? Que el moderador tiene el principal papel porque tiene que ir anotando y después ver las conclusiones a las que ha llegado durante el debate. Es verdad, aquí dice el secretario o secretaria, pero casi no, en los debates no existe un secretario o secretaria, porque el rol del secretario o secretaria lo sigue llevando el moderador o moderadora, porque si ustedes recuerdan lo que fue el debate presidencial, cualquiera de las rondas ¿no? que hubo, no había una secretaria, el mismo moderador era quien abría la pregunta, explicaba la pregunta para todos, ¿no? El auditorio son las personas presenciadas del debate. A diferencia del panel, en el panel a veces sí son un poco más flexibles en cuanto a la participación. Entonces, a veces si es un auditorio, sí se permite preguntas por parte del público. Pero en el debate ya no. En el debate no hay preguntas del público. En el debate simplemente es el moderador arroja la pregunta, uno, tanto de los participantes expone sus temas y al final se dice a las conclusiones que se llegó y cuáles fueron las participaciones de cada uno, ¿no? Vamos a ver brevemente lo que es el debate. Presten atención, por favor. Me avisan si Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani.
Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a conocer acerca del debate. Vamos a conocer la función y organización de los debates, conociendo las características principales de un debate. Comencemos definiendo el significado de debate. La palabra debate proviene de un verbo debatir y esta palabra a su vez proviene del latín debatuire. El debate es una forma de comunicación, es una técnica para comunicarse de forma oral. Puede ser entre dos o más personas. Consiste en la confrontación de ideas y opiniones. Es decir, intercambiar ideas diferentes a través de recursos orales, a través de hablar sobre un tema en específico. Alumno y alumna, recuerda que un debate puede centrarse en un tema o hecho específico y todo lo intercambiado en un debate sucede en torno a ese tema o hecho. Este intercambio de ideas que se hace de forma oral es dirigido siempre por un moderador que presenta tanto el tema como a los participantes. Los participantes de un debate pueden llamarse ponentes u oponentes. Los participantes de un debate van a exponer sus puntos de vista, sus ideas, con buenos argumentos, con el propósito de convencer a los otros y a la audiencia de que su postura es válida. Para ello, los argumentos presentados por los oponentes deben de basarse en el análisis previo de información sobre el tema sobre el cual se va a debatir. Los participantes de los debates pueden responder directamente y contradecir lo dicho por el otro. Lo que no debes de hacer en un debate es descalificar o intimidar a tu oponente. Es decir, no es bien visto que te expreses mal de él por su aspecto físico o que te burles de él por alguna situación. Recuerda, en los debates vas a exponer tus ideas tratando de convencer a otros y no vas a estar denigrando a otra persona. Listo, esos eran los puntos que yo quería que ustedes escuchen dentro del video, de lo que no estaba explicado en la presentación. En los debates es muy importante esto porque se tiende a pensar que porque un debate genera controversia, el debate tuvo mayor popularidad o tuvo mayor relevancia. Y esto no es así. En el debate las personas tienen que conservar la calma y tienen que ser un poco permisivos, ¿no? No caer en los insultos, si se quieren agresiones. Esto no se tiene que dar dentro de un debate. El medio por el cual el debate se lleva bien es un diálogo, porque si no existe un diálogo, no se van a poder establecer buenas conclusiones que nos ayuden, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a decir que los argumentos son las razones que apoyan las opiniones que se exponen. Por eso las personas que entran en un debate siempre llegan muy preparadas para poder dar las mejores razones y así, si se quiere, entre comillas, ganar el debate, ¿no? La actividad que vamos a tener para lo que es 10º año, vamos a buscar un debate en la televisión, radio o internet, lo vemos, lo escuchamos, usamos la guía de observación que ustedes igual tienen dentro del módulo, pero esa guía la van a adaptar. ¿Qué quiere decir adaptar? Dentro del módulo ustedes tienen una guía de observación muy general, entonces ustedes van a ir llenando simplemente las partes que les corresponda acerca del debate, ¿no? Por ejemplo, ponen el tema, autor no va a haber, ¿no es cierto? Autor no va a haber, y entonces eso le suprimen y no le ponen en la guía, sino más bien lo que sí va a haber es moderador, participantes, entonces todo eso ustedes van llenando, ¿no? ¿Alguna pregunta 10º año? Por favor, tenemos 2 minutos todavía. ¿Tienen alguna pregunta 10º año? No, licenciado. ¿No? Si se entendió, si se entiende la actividad que tienen que hacer para la semana. Si está 10º año. A ver, ¿sí me entendieron? Sí, licenciado. Ya, entonces, ahí está, tenemos la actividad. No se olviden, por favor, de igual manera, enviar lo que es
el deber hasta el día viernes del mediodía al Departamento de Bienestar Estudiantil para que pues no tengan ningún inconveniente, ¿no? Si es que no tiene, si es que no disponen de una computadora, ya saben, lo pueden realizar a mano, pero siempre toman la foto y envían a la institución. Así también, si lo hacen a manera de computadora, transfórmelo a PDF, ponga siempre el encabezado, tal cual está estipulado en el video que ustedes les envían para enviar las tareas, para que no tengan ningún inconveniente en cuanto a sus notas, ¿no? Recuerden, ya mismo estamos a un mes nomás de terminar lo que es a este mes de noviembre y diciembre para terminar lo que es el periodo de agosto-diciembre y no queremos que tengan ningún inconveniente, ¿no? Listo, sin más, les dejo para que tengan 5 minutos para el cambio de hora y que tengan un buen inicio de jornada, ¿no? Que les vaya muy bien. Nos vemos en Ciencias Naturales, ¿no? Ya, Lisa, gracias. Listo, hasta luego. Bien, hasta luego. Hasta luego, dicen. Hasta luego, hasta luego. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3, asignatura de matemáticas, para el 10º año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a revisar la ecuación cuadrática, cuáles son los casos que se pueden presentar y la función por x. La semana anterior nosotros revisamos qué era una función cuadrática. Una función cuadrática era aquella que estaba definida por el cuadrado, valga la redundancia, es decir, que estaba elevado al cuadrado, y por ello se expresaba como función cuadrática. A la función cuadrática nosotros la graficábamos, es decir, que la dibujamos. ¿Cuál era el dibujo? Una parábola, es decir, como una montaña, que podía estar orientada hacia arriba o hacia abajo. Con que tuviese esa forma, estábamos hablando de una función cuadrática. Vamos a ver cuáles son ejemplos de funciones cuadráticas. Tengo x al cuadrado más 8x menos 9. Es una función cuadrática, porque el máximo exponente que yo tengo es 2. X al cuadrado menos 4x igual a 0. Es una función cuadrática porque el máximo exponente es 2. Y el tercer ejemplo, 3x al cuadrado menos 45 igual a 0, es cuadrática porque el máximo exponente es 2. Ahora, ¿cuáles no son funciones cuadráticas? Tengo, por ejemplo, 3x más 1. ¿Por qué no es cuadrática? Porque no tengo la x elevado al cuadrado. Entonces, como no tengo, no es una función cuadrática. Siguiente ejemplo, x al cubo menos 8x al cuadrado más 8x igual a 1. No es cuadrática, ¿por qué? Porque tengo el máximo exponente 3. Entonces, esta ya es una función cúbica. Tengo una función cuadrática únicamente cuando el exponente es 2. Tener muy clara esa parte, chicos, ¿ya? ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Para la ecuación vamos a tener la primera forma de ax al cuadrado más bx más c. Y el tercer valor de c se le va a dar el valor de 0. Es decir, que solamente voy a tener ax al cuadrado más bx, tal como tengo aquí. X al cuadrado menos x, y acá tengo 3x al cuadrado igual a menos 8. ¿Cómo se resuelve? Para resolver, nosotros podemos aplicar casos de factoreo, es decir, que podemos aquí tomar un producto común, es decir, saco la x y obtengo el producto común de ese paréntesis. De esta manera, el primer paréntesis igual a 0, tal como tengo acá, x es igual a 0, y el segundo paréntesis también se iguala a 0. X menos 1 igual a 0. Si continúo despejando, el primer valor de x es igual a 0 y el segundo valor de x es igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo x menos 1 es igual a 0. Yo necesito dejarle a la x sola.
Por lo cual, el 1 tiene que cambiar del lado del igual. Cuando cambiamos del lado del igual, cambiamos de signo. Es decir, mantengo el número 1. Como estaba negativo, ahora será positivo. Es decir, si cambio de lado, cambio de sentido, cambio también de signo. Por lo tanto, la solución será 0 y 1. Es decir, los valores que se generaron en X. ¿Cómo yo sé que está bien mi ejercicio? Porque voy a generar dos valores de X, porque es una función cuadrática. Como está elevado al cuadrado, yo voy a tener dos valores. Si estuviese elevado al cubo, por ejemplo, yo voy a tener 3 valores. ¿Ya? Con el siguiente ejercicio. Le tengo en la forma 3x al cuadrado más 8. Aquí se aplicó lo mismo que si cambio de lado, cambio de signo. Es decir, tenía menos 8x, cambio de lado del igual, pasa a ser más 8x. De igual manera, saco como factor común la x. ¿Qué es sacar como factor común? Es decir, es quitarle la x. Es decir, yo voy a quitar una x. Tengo 3x al cuadrado. Como quito una x, solo me queda 3x. Y acá tengo 8x. Como le quito la x, solo me va a quedar el 8. De ahí yo genero ese paréntesis. De igual manera, el primer paréntesis igual a 0, sería x igual a 0. Y el segundo paréntesis, 3x más 8, también igual a 0. Despejo. De la primera parte, x me sale 0. Y de la segunda parte obtengo menos 8 tercios. ¿De dónde salen esos menos 8 tercios? Ponemos atención. Tengo 3x más 8 igual a 0. Yo sé que debo dejarle a la x sola. Entonces mantengo aquí el 3x igual. El 8 necesito que se vaya para el otro lado. Como se va para el otro lado, cambia de signo. Es decir, que me quedaría menos 8. Todavía me está estorbando el 3. El 3, como está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, me queda menos 8 que ya tenía, línea de fracción y el 3. De ahí me quedan esos menos 8 tercios, por favor. Por lo tanto, la solución sería 0 y menos 8 tercios. Sé que está bien mi ejercicio porque he encontrado dos valores que definen las raíces o la unidad que toma la variable de x. Caso 2. En este caso, vamos a tener un elemento en los cuales yo puedo factorizar mediante el caso de producto notable diferencia de cuadrados. ¿Cómo yo sé que es una diferencia de cuadrados? Porque a los dos valores que yo tengo les puedo sacar la raíz. Es decir, de 4 yo puedo sacar la raíz cuadrada y de 25 puedo sacar la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. La raíz cuadrada de 25 me da 5. De esta manera, yo voy a colocar las raíces. Al mismo tiempo las voy a sumar y las voy a restar. ¿Cuál era mi raíz? Era 2x y 5. En el primer paréntesis resto y en el segundo paréntesis sumo. Es decir, me queda 2x más 5. Por favor, lo que corresponde a productos notables, ustedes ya revisaron en años anteriores. Únicamente estamos ahorita viendo la aplicación dentro de las ecuaciones cuadráticas. Como tengo dos paréntesis, cada paréntesis igualo al valor que me quedó, es decir, 0. Tendría 2x menos 5 y 2x más 5. Si despejo la x, es decir, si la dejo sola, voy a obtener como raíces o como valores x 5 medios y x menos 5 medios. Esta sería la solución y he hallado dos valores de la raíz. El tercer y último caso es donde nosotros vamos a aplicar una fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Es la que tenemos definida aquí como x1 y x2. ¿Cuándo aplico esta fórmula general? Cuando yo ya tengo aquí tres términos. ¿Sí me fijo? Hasta el ejemplo anterior, yo tenía solamente dos términos. Tenía A y B. Acá yo ya estoy generando tres valores. Tengo A, que viene a ser 2, B, que viene a ser menos 2,
y C, que viene a ser menos 1. Esos son mis valores de A, B y C. ¿Cómo aplico la fórmula? Yo he identificado el valor de A como 2, de B como menos 2 y de C como menos 1. De lo que tengo aquí, se van tomando en el mismo orden. El primer valor que aparece es A, el segundo valor es B y el tercero es C. Con ello, yo aplico a la fórmula que tengo. ¿Cuál es mi fórmula? La que tengo aquí. Me dice menos B. Entonces pongo menos B. Menos raíz de B al cuadrado menos 4AC. Es decir, que vamos reemplazando en la fórmula que yo tengo. Al reemplazar dentro de esa fórmula, me va a dar un valor de 12. ¿Sí? De esta manera, al reemplazar el valor de 12 dentro de la raíz y aplicar a toda la definición de la fórmula, yo voy a obtener el valor de x sub 1 y de x sub 2. De igual manera, en el siguiente ejemplo, tengo x al cuadrado menos x más 3. En este caso, de igual manera, el primer valor que aparece viene a ser A. Como no hay nadie que le acompañe a la X, yo sobreentiendo o interpreto que toma el valor de 1. Por ello nos dice A igual a 1. La parte de la aplicación de la fórmula, ustedes pueden poner directamente ya en la calculadora para que no se demoren haciendo el proceso, ¿ya? Siguiendo con el ejercicio, el segundo valor que aparece es B. Como no hay tampoco ningún número, yo entiendo que es 1. Y el tercer valor que aparece es C. Es decir, tengo A igual 1, B igual menos 1 y C igual 3. He definido los tres valores y con ello empiezo a reemplazar en la fórmula. ¿Cómo reemplazaría? Vamos a hacer aquí el reemplazo paso a paso, ¿ya? X. Me dice menos B. ¿B cuánto vale? Pongo el menos, que es de la fórmula, y pongo el valor de B, que es menos 1. Sigo, menos raíz de B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Vale menos 1 elevo al cuadrado. Menos, como me dice la fórmula, 4. Este 4 nunca va a cambiar porque es de la fórmula. A por C. ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale C? Vale 3. Todo esto está sobre 2 por A. ¿Cuánto vale A? Vale 1. De esta manera he reemplazado, ya en la fórmula. Ustedes pueden ingresar directamente en la calculadora para que no tengan que operar y nos va a generar el resultado. De igual manera se hace para x sub 2. Vamos a revisar el último tema del día de hoy, que es la función potencia. La función de la forma f de x es igual a k por x elevado a a. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a tener una función de x que va a ser igual a k, x, y x va a estar elevado a a. El valor de a viene a ser el valor de la potencia o del exponente. Es importante que nosotros sepamos diferenciar qué es un exponente. Un exponente es el número pequeño que siempre se va a ubicar arriba de la x. Por ejemplo, si tengo aquí x al cuadrado. ¿Cuánto es el exponente? 2. Si tengo x al cubo, ¿cuánto es el exponente? 3. Si tengo x a la 10, ¿cuánto es el exponente? 10. Es decir, el exponente siempre es el número pequeño que se ubica arriba de la x. Nosotros vamos a utilizar o aplicaremos posteriormente esta función potencia, por ejemplo, en el área del cuadrado, donde se eleva el lado al cuadrado y la potencia viene a ser 2. En el área del círculo, donde el radio está elevado al cuadrado y la potencia viene a ser 2. Longitud de la circunferencia. Aquí me dice la potencia que es 1. ¿Por qué será 1? Porque no hay ningún valor que está arriba. Es decir, cuando yo tengo X, Y, Z y no hay ningún valor pequeño escrito, yo sobreentiendo que ese valor va a ser 1. Se puede aplicar también
en el volumen de un cubo, donde L está elevado al cubo. Como está elevado al cubo, la potencia vendría a ser 3. Ejemplo, gráficas de las funciones. F de x igual a 2x y g de x igual a menos 2x al cubo. Este gráfico nos permite identificar que en este caso la potencia está elevado al cubo. Recordemos que anteriormente vimos la función cuadrática. Cuando la función era cuadrática y estaba elevada al numerito 2, la x, nosotros como resultado teníamos una parábola, es decir, una montañita. No importa que esta montaña esté para arriba o para abajo, pero siempre que la x esté al cuadrado, yo voy a tener ese gráfico. Ahora, cuando mi x esté elevado al cubo, yo siempre voy a tener este gráfico que es similar a una S más o menos, ¿ya? Este es el gráfico de cuando la x esté elevado al cubo. De igual manera puede estar en sentido contrario. Aunque mantenga la forma, va a estar definida en lo que es x al cubo. Listo, chicos. En esta imagen, por favor, podemos apreciar lo que son datos del docente, tales como mi nombre, número de teléfono, correo electrónico, horario de atención definido del día lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde para que usted se pueda comunicar y solventar cualquier tipo de inquietud o de duda que tenga respecto a su tarea. Como actividad, me pide resolver la siguiente ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Primerito, ¿qué me fijo? Que tiene 3 términos. Entonces, como tiene 3 términos, yo voy a usar la fórmula que me decía x es igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Yo voy a usar esa fórmula. ¿Cómo aplico la fórmula? El primer valor que aparece es a. Como yo no tengo ningún número aquí junto a la x al cuadrado, yo sobreentiendo que a es 1. El siguiente valor que aparece es b y es el que se encuentra junto a la x. Junto a la x se encuentra el menos 5. Y el tercer valor que aparece es el que no tiene x, en este caso c, que tiene un valor de 6. De esta manera ya encontré a, b y c. ¿Qué me falta hacer? Reemplazar en la fórmula. ¿Cómo reemplazamos? Tal cual como se realizó en los ejemplos de clase. Por favor, si tenemos alguna dificultad en esta parte, como recomendación, primero revisemos nuevamente el video, ya que ahí podemos encontrar cómo reemplazar paso a paso. Una vez que hayamos reemplazado, ingreso directamente todo a la calculadora y obtengo el valor de x1 y de x2. ¿Ya? Esto como primer ejercicio. El segundo me dice, responda, ¿cuál de las siguientes funciones no es una función potencia? Justifique su respuesta. Tengo 4 opciones. Por ejemplo, vamos a ver cuál no es una función potencia. Por ejemplo, yo puedo decir el 2, es decir, el literal A. ¿Por qué? Porque no tiene la variable x y no está elevada al exponente 2. Esa puede ser su justificación. La justificación es el por qué yo digo que algo es o algo no es. Entonces vamos a ver cuál de las otras funciones no es potencia. Tengo b, c y d. Yo voy a escoger cuál no es una potencia y digo por qué no es una potencia. ¿Listo, chicos? Esto sería como actividad para la próxima clase. Como indicaciones generales, por favor, colocamos la asistencia mediante el chat de Zoom. Incluimos los 2 nombres y los 2 apellidos. La tarea la vamos a realizar a mano y no olvidemos enviarla hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias por su participación. Me ayudan, por favor, habilitando sus cámaras para poder registrar la asistencia del día de hoy.
So let's start with the first topic that we were studying the last class. Nosotros estuvimos estudiando sobre el simple present tense, como lo ven, ¿no es cierto? Y en lo que nos quedamos fue en los spelling rules para los verbos que van con las terceras personas del singular, ¿no es cierto? No me voy a retroceder a hablar nuevamente de la parte gramatical because I talk about it the last. Los verbos. Ajá, yes. Now I am going to talk about the verbs. Ya no me voy a regresar a hablar sobre la forma positiva, negativa y la pregunta, porque de esto ya hablamos la semana pasada. Y de todas maneras, si es que ustedes no recuerdan, simplemente regresen al videito de la semana pasada y ahí van a encontrar toda la explicación sobre el tema. Ahora vamos a continuar directamente para aprovechar el tiempo con los spelling rules de los verbos en las terceras personas del singular. Nosotros habíamos dicho que en inglés tenemos 3 pronombres personales a los cuales nosotros tenemos que tenerles muy en cuenta, que son he, she, and it. He, she, it. A esos 3 tenemos que tener mucha atención porque cuando hacemos oraciones con este tipo de pronombres, habíamos dicho que el verbo sufre cambios. Con he, aquí está, she y it, que eran mejor conocidos como las terceras personas del singular. Él, ella y esto. Vamos a ver. La primera regla que habíamos estudiado en la anterior clase era acerca de ponerle una S al final del verbo. Les había yo mencionado que esta regla, la primerita que tenemos justo aquí, here, is the basic rule, la regla básica. A cualquier verbo en general, para que pueda estar junto a las terceras personas del singular, he, she, and it, lo que debemos hacer es justamente ponerle una S. Eso es todo. Por ejemplo, we have live, que sería ahora lives. Sit, sits. Stay, stays. Hay muchos ejemplos más en la que solamente le agrego una S. Por ejemplo, trabajar, work, sería works. ¿De acuerdo? Solamente le agrego una S al final. Ya, en general, en la mayoría de verbos, hagamos cuenta un 70%, solamente le agrego una S y ya está. Pero el otro 30% justamente son los de aquí abajo. Miren, la segunda regla, the second rule says, ending in consonant plus Y, change the Y to I and a S. Es decir, when we have a verb that ends in the letter Y, tengo un verbo que termina en la letra Y, what I have to do is to erase the vowel, to erase the letter Y and put the vowel I, E, S. ¿Ya? Al final le voy a poner la I y la ES. ¿De acuerdo? Miren. Por ejemplo, tengo try. Ese verbo termina en... Ya. Termina en Y. Pero antes de la Y que tengo una consonante. Y la regla justamente me decía eso. Cuando tengo un verbo que termina en consonante Y, lo que debo hacer es verificar si antes de la Y hay una vocal o una consonante. Si es que hay una consonante ahí, el verbo sufre un cambio. Lo que debo hacer es quitar la Y, o es decir, borrar la y pongo en vez de la Y una I, y finalmente pongo ES. IES. Como ven aquí, el resultado final sería tries. Another example, I have the verb carry. Tengo que terminar en Y, but before the letter Y, I have the letter R. Tengo una vocal, R. Por ende, ok, sí cumple la regla de que tengo un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, entonces le agrego
Le borro la Y y le agrego I-E-S. Y listo. ¿Cómo nos quedaría en su forma ya cambiada para la tercera persona del singular? Carries. Carries. La tercera regla dice lo siguiente. Si yo tengo un verbo que termina en S, en Z, en CH o en X, lo que voy a hacer es agregarle ES. Solamente eso. ES. Vamos a verificar si los ejemplos que nos han dado cumplen la regla. Tengo el primer verbo, miss, extrañar, miss. Ok, termina en S. Entonces, sí, si sigue la regla, para que pueda estar junto a la tercera persona del singular, he, she o it, lo que debo hacer es poner ES al final de miss. Ahora sería misses. Misses. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente. El siguiente ejemplo que nos dan es bus. Bus. Este verbo termina en Z, leer Z, y según las reglas, si un verbo termina en Z, Z, lo que debo hacer es agregarle ES. ¿Cumple la regla? Yes. Buses. Ya. Siguiente ejemplo, catch, atrapar, catch. Termina en CH, por ende, sí cumple la regla, ¿no es cierto? Entonces agrego Es. muy bien, es. And finally, verbos que terminan en X, por ejemplo, fix. Fix. Ok, sí, cumple la regla porque termina en X. Lo que le voy a indicar es justamente poner ES y ahí sí quedaría perfecto para que se junte con he, she y it. ¿Ya? Listo. Entonces, la regla número 2 y la regla número 3 son las que a nosotros nos indican ese 30% sobrante que les había mencionado que no le agregamos ese al final. Aquí entonces nos indican cómo es que debemos nosotros ponerle al verbo cuando termina en Y, cuando termina en Z, S, CH, X, etc. ¿Ya? Pero tenemos dos excepciones, que son los verbos go y do. Go significa ir y do significa hacer. Con go, la forma para nosotros poder formar del go para que esté junto al he, she o it sería ponerle ES, goes. Goes. Y del do, the same, does. ES, does. 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 Ya, eso es todo acerca del simple present. Como yo les decía, es súper fácil, así que ahora sí, vamos a repasar. Here we have an exercise. Tengo un ejercicio. Les voy a ayudar a hacer hasta el número 13 y el resto lo van a trabajar ustedes mismos en casita como tareita. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Vamos a abrirles por aquí texto y vamos con el number 1. Lo que tenemos que hacer aquí es poner el verbo en su forma correcta para que esté junto a las terceras personas de singular. El primer verbo que me dan aquí es see, z, ver, z. ¿Qué le hago al verbo? ¿Qué le pongo al final? ¿Qué se ha de ponerle? ¿La S, la IIS o ES? ¿Qué será? La S. Muy bien, solamente la S. Muy bien. Yeah, the second verb that I have here is take. Take. ¿Qué le pongo? La S también. Solo la S. Muy bien. ¿Sí? Es que primero tienes que entrar. ¿Qué quieres que te cerrar? A ver, vamos a continuar. Ya, listo. Ahora sí, vamos a continuar. Tengo brush, brush, cepillar, brush. ¿Qué le hago? ¿Qué le pongo a brush? Brush. Es ES.
Muy bien. E-S, brushes. Kiss. Besar, kiss. ¿Qué le pongo? Ese también. Muy bien. E-S también porque ese verbo termina en S. Entonces, sí, la regla dice que si el verbo termina en S, le pongo E-S al final. Muy bien. Call. Llamar. Call. ¿Qué le agrego? Ese, Elise. S, muy bien. Calls. Solamente le agrego una S porque ninguna regla nos dice, ok, si el verbo termina en L, le pongo una IS, le pongo una ES, no nos dijeron nada. Por ende, es la regla general. S al final. Muy bien. Give. De give, ¿qué sería? Give termina en E. Give. Give, ¿qué le pondré? Ese. Ese mismo, muy bien. Gives. Play, esa termina en Y. Vamos a ver, ¿qué le pongo? Verifiquen bien la palabra, el verbo, play. ¿Qué le pongo? I-E-S. Ok, me dice que le pongo IES. Vamos a ver si cumple con la regla. Tengo aquí el verbo, la letra Y, y antes de la Y tengo una vocal o una consonante. Vocal. Ah, una vocal, muy bien. Por ende, en la regla que vimos del IES, nos decía que si antes hay una consonante, ahí le cambio la Y por la I y le pongo ES. Pero como no es el caso, solamente le pongo una S. Solo la S. Solamente la S. ¿Por qué razón? Por lo mismo que acabo de mencionar. Porque antes de la Y no hay una Ya. consonante, sino una Ya vocal. entendí. Ya. Ahora miren el siguiente que nos dan aquí. Nos dan study, estudiar, study. Ahí sí. ¿Qué le hacemos? S. ¿ES Puede o ser. IES? ¿Qué creen? I-E-S. Eso, IES. ¿Por qué razón? Porque tenemos ahí una Y. Y antes de la Y hay una consonante. Ahí sí. Le hago el cambio de la Y por la I y le agrego ES. Ya, muy bien. Watch, mirar, watch. Watch, watch. ¿Le hago? E-S, Elise. Muy bien, termina en CH. La regla nos decía que le agregamos ES al verbo que termine en CH. Muy bien. Watches. Help. Ayudar. Help. ¿Qué le hago? Igual ES, dice. ¿Seguro? S, Elise. Solamente la S. No le ponemos ES porque en las reglas solamente decía que le ponemos ES. Cuando el verbo termina en S, en X, en, ¿qué más? En Z, en CH. Ya, solamente en esos casos se le pone ES. Si es que no está así el verbo, solamente le pongo una S. Ya, muy bien. Cut, cortar, cut. S. Muy bien. S, Elise. Solo la S. Very good. Cry, llorar. Ahí es S. ¿Sería? S. I-E-S. Muy bien. I-E-S. ¿Por qué razón? Porque tengo la R, que es una consonante. Y de ahí tenía la Y. Entonces le cambio la Y por la I y le pongo E-S. Muy bien. Vamos con la última, ya, para que respondan ustedes. Swim. Swim. S. S, Elise. Ver. Solamente le agrego una S. Perfect. Muy bien. Es todo muy fácil este ejercicio. Lo que van a hacer ahorita en este momento, ahorita que tienen 20 minutitos, van a culminar, los de noveno no se me van, por favor, se quedan aquí hasta el final para poder tomar la fotito de la evidencia de asistencia. Hasta las 10:15 tenemos, ¿no es cierto? Entonces, todo este tiempo que nos queda con noveno, por favor, trabajar en la actividad desde la 14 hasta la 26, lo que nos faltó de completar en el módulo. Si es que aún no tienen el módulo, háganlo directamente en una hojita o en un cuadernito hasta que puedan adquirir el módulo. De igual manera van a trabajar en... ¿Puedo borrar
¿Puedo borrar esto? Yes or no? ¿Puedo borrar lo que hicimos hasta la 13? ¿Sí puedo borrar? Sí, Liz. Sí, ya, ok. Sí. Licenciada, licenciada, Dígame. dice, Sí, dígame. buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Iba a decirle que yo ya tengo hecho. Ah, ya, perfecto. Entonces, lo único que nos quedaría es enviar eso me parece que hay un grupo de WhatsApp o a un número al que envían las tareas. Sí, sí. A ese número van a enviar. Si es que ya enviaron, pues perfecto. Si es que ¿Para cuándo? hasta la Sí, próxima Liz, yo semana. ya le envié ayer. Perfecto. Tienen hasta la próxima semana. Yo les envié esto de tarea. Todo esto, miren. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya les envié de tarea. No, para noveno no dejo tarea, licen. No, no es cierto. No Entonces, dijo que iban a hacer No, el para inglés. noveno no. ya, perfecto. Entonces, no importa. Si ha hecho, perfecto. No hay problema. Si ha enviado. ¿Para Pero cuándo cuando- toca enviar, licenciada? La próxima Perdón. semana. De preferencia, máximo hasta el día jueves, para yo poder revisar las tareas y poderles asignar la calificación. Ya, Ya, entonces, jueves de la otra semana toca enviar, ¿verdad? máximo hasta el jueves de la próxima semana, así como máximo para yo tener el tiempo de poder revisar. Ya, ¿A entonces, dónde? A Le su mandamos a su número. al grupo de WhatsApp al que ustedes envían las tareas de lenguaje, de matemáticas, ahí Ah, ya, ya. Ya, licen, ya. Liz, especifican que es disculpe una inglés. pregunta. Verá, yo ya le envié ayer el deber de inglés, pero solo le tengo hasta la parte 2 porque estaba eso en la guía en el grupo. ¿Ya? Ok, Ya, solo entonces me tocaría. complétele entonces nuevamente en una sola hojita. Solamente complete las que le faltan, el ejercicio 3, 4, 5 y 6. Envía todo junto y yo le reviso el completo. Licenciada, Gracias. Sí, licenciada. dígame, le escucho. Ah, le iba a decir que ya envié ese deber. Perfecto, entonces, si ya está enviado, muy bien. Muy bien. Ya se ahorró la tareita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si es que ya terminó la tareita, por favor, no se desconecte. No se desconecte. A ver, ahorita de una vez voy a tomar la asistencia. Vaya a ser que por ahí se me desconecten. Les voy a tomar la asistencia. La fotito antes de que se me quieran ir volando y luego no desaparece ahí la asistencia. A ver. Licenciada, ¿Sí? a la institución del colegio dijo que mande, ¿verdad? Sí, ahí tienen que enviar. Y ahora sí, let's continue. Digo que el deber toca hacer en el libro. Yes, en el módulo mismo hay que hacer. A no ser Ya tengo hecho todo. lo hacen en hojas. Solamente en el caso de que no tengan todavía los módulos. Dicen, pero yo ya tengo hecho todo. Todo el módulo de inglés. Todo lo que usted me mandó, lo que está mandando ahorita. Yo ahí. Ah, ya, perfecto, Maylita. Entonces ahí solamente ya envió. Perfecto, solamente me quedaría Ya, ya, ese deber que manda es para la otra semana, ¿verdad? hasta el jueves. Ya, ya, gracias. Muy bien, ahora sí, vamos con los chicos de décimo. Rapidísimo, vamos a décimo. Perfecto, aquí tenemos el primer tema que justamente it's about the simple past tense. Simple past tense. El pasado simple, como lo habíamos ya visto anteriormente, es un tiempo gramatical en el que nosotros ocupamos para hablar de eventos que han ocurrido en el pasado. Aquí tengo una breve descripción para que ustedes lo puedan ver. Lo puse en español para que sea más entendible. Miren, el pasado simple sirve para expresar acciones pasadas, valga la redundancia, tanto cercanas en el tiempo así como lejanas. No es relevante realmente la duración de la acción en sí, pero sino más bien es la acción, si la acción se ha completado o no. Eso es lo relevante. Si se ha completado o si no se ha completado. ¿Ya? Se forma con el pasado regular o irregular, el verbo principal y el verbo auxiliar do. Equivale en español, en este caso el pasado simple, equivale al pretérito indefinido o el pretérito imperfecto. Así se le dice, así se le llama a este punto gramatical en el español. Pero bueno, eso no es relevante. Vamos en sí al punto. Yo ya la semana pasada les expliqué de las reglas del past simple. Si es que por ahí no se me acuerdan cómo funciona, lo que debemos hacer es ir a ver el videito de la clase anterior y ahí ya podemos recordar. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a continuar con
Los regular verbs. En esta nos quedamos, ¿verdad? Los regular verbs, spelling. Porque ya vimos la forma afirmativa, la forma negativa y question form, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Ya. Vamos, entonces tenemos regular verbs, base form, ed, tenemos con ed, determinación, verbs ending in e plus d. Vamos a ver, el verbo que termina en ed. En general, todo verbo que le queremos poner en pasado simple en su forma general, solamente le agrego ed al final. Por ejemplo, walk, caminar, walk. A este verbo para ponerle en pasado simple le puse ed, para que me quede walked, 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 y estaría en pasado simple. Otro ejemplo que nos han dado acerca de la forma regular de un verbo sería play, jugar, play. Lo único que hago es agregarle ed al final del verbo. Play, ahora sería played. ¿Ya? De play, ahora sería played. Esa es la forma más general de ponerle a un verbo regular en su forma pasada. Agregando ed. En la segunda regla tenemos verbs ending in e plus d. Ya. Si un verbo termina en e, sí se dan muchos casos que terminan en e, como por ejemplo, like, move. Lo único que yo voy a hacer es agregarle una d al final. De like sería liked, de move sería moved. ¿Ya? Like, liked, move, moved. Es decir, que no le voy a agregar doble E, sino solamente le voy a agregar la D. ¿Ya? Verbs ending in a consonant plus Y. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo tengo un verbo que termina en Y antes de la Y hay una consonante? Consonante. Ocurre algo similar a lo que hicimos en el presente simple. La Y se cambia por I y ponemos ED al final. Por ejemplo, the cry sería cried, the study sería studied. ¿Ya? Study sería studied. Esto ocurre siempre y cuando el verbo que termina en Y, antes de la Y haya una consonante. En caso de que me encuentro con un verbo que termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, lo único que hago es poner ED al final. ¿De acuerdo? No le cambio la Y, le mantengo la Y ahí intacta y le agrego ED al final. ¿Ya? The next verb. Some verbs ending in a single consonant plus the second last letter is a vowel. Double the last letter plus ed. Miren, vamos a encontrarnos en ocasiones con verbos que son bastante cortitos y que tienen esta estructura. Por ejemplo, plan. Tiene una vocal, una consonante. Consonante, vocal, consonante. La L es una consonante, la A, vocal, N, consonante. Cuando termina en esto, consonante, vocal, consonante, y es un verbo corto, short verb, lo que voy a hacer es que voy a duplicar. I double the last letter of the verb. Voy a duplicar la última letra del verbo. ¿Cuál es? La N en este caso. Si le voy a poner en la forma pasada, me quedaría planned con doble N y ED al final. ¿De acuerdo? ED. Otro verbo bastante usado y que sigue esta regla es la siguiente. Stop. 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 Este verbo stop termina en una T, que es consonante. Tengo una O, vocal, y P, consonante. Por ende, si le voy a poner en su forma pasada, lo que hago es duplicar la P, double P, stop, y al final le agrego ED, stop. A los verbos regulares en inglés solamente se les agrega ED al final para que queden en pasado. Pero hay que tomar muy en cuenta estas reglas que hemos visto, ¿de acuerdo? En algunos casos le ponemos IED, en otros casos solamente le ponemos ED, en otros casos solamente le aumentamos D, y en otros casos le duplicamos la consonante y le ponemos ED. ¿Ya? Aquí tenemos algunas expresiones que son muy usadas al momento de hacer oraciones en pasado simple, que son last night, la noche anterior, last Sunday, el domingo anterior, last week, la semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado,
10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace 1 hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace 1 semana. Yesterday, esto es bien común. Ayer, yesterday morning, ayer en la mañana. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday, el día antes de ayer. ¿Ya? Estas expresiones son muy comunes al momento de hacer oraciones o de encontrarnos con oraciones que estén en pasado. ¿Ya? Ahora sí, vamos quickly a las actividades para repasar lo aprendido. Tenemos aquí algunos verbos. Voy a sacarme por aquí mis notas para poder escribir y que ustedes puedan visualizar. Por favor, si están con su módulo, van respondiendo junto a mí con las respuestas que corresponden a cada actividad. ¿Ya? Vamos a ver. Write the simple past, affirmative and negative of these verbs. Tenemos que escribir la forma afirmativa y la forma negativa de los verbos que nos presentan a continuación. El primer ejemplo yo ya lo copié, que estaba aquí mismo en el módulo ya resuelto, como para que ustedes tengan una guía de cómo debemos hacer. Miren, tenemos el verbo watch. Watch significa ver. Watch TV. I watch TV. Yo veo televisión. Si yo quiero decir que yo vi la televisión, tal vez ayer o la semana pasada, etcétera, tendría que cambiar el verbo, ¿no es cierto? Tengo que cambiar el verbo y ponerlo en pasado. Este verbo watch es un verbo regular. A los verbos regulares se les llama así cuando lo único que debo de hacer es ponerle ed al final, como es el caso de watch. Como me pide también que haga la negación, nosotros en la clase anterior habíamos visto que para hacer negative sentences in past simple, we have to use the auxiliary did plus the negative form not. O en su contracción que sería así como pueden ver aquí. Didn't. ¿Ya? Así. Didn't watch. Y habíamos dicho que el verbo en la forma negativa ya no sufre cambios, ¿no es cierto? Se mantiene en su forma original. Watch. Ya no le puse F ni nada. Le mantengo en su forma original. Ahora sí, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. El segundo verbo tenemos el verbo clean. Clean. Limpiar. Clean. Number 2. Voy a poner aquí clean. ¿Cómo sería la forma pasada del verbo clean? ¿Qué le hago? ¿Qué le agrego? ed. ¿De acuerdo? Cleaned. La forma pasada solamente le agregaría ed al final del verbo. Cleaned. ¿Ya? Ahora vamos a poner en la forma negativa. Como les decía anteriormente, siempre ponemos el auxiliar didn't, que lleva la negación, y luego ponemos el verbo en su forma original. ¿De acuerdo? Que nos quedaría en este caso clean. Didn't clean. Ya, forma base, clean. Forma pasada, cleaned. Y forma negativa, didn't clean. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Vamos con el siguiente verbo. El siguiente verbo que tenemos aquí es stop. Parar. Este verbo vimos en uno de los ejemplos de las reglas. ¿Qué tendría que hacerle a este verbo para que quede en pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir brevemente? Ya tenemos poco tiempo. ¿En qué termina el verbo? Termina en consonante, vocal, consonante. Stop. T, consonante, O. Vocal, P, consonante. Por ende, ¿qué hago? Duplico la consonante del final y le agrego ED. ¿De acuerdo? Stop. Si tienen preguntas, por favor me las hacen saber en este momento. Ya. La forma negativa de este verbo stop, ¿cómo sería? Como le hicimos arriba, el didn't no me puede faltar en el pasado simple en las oraciones negativas. Didn't y el verbo en su forma original o forma base, sin ed. Quedaría stop. ¿Ya? Vamos, number 3. Arrive. Llegar. El verbo llegar. Este arrive está en presente.
Vamos a ponerlo en pasado. Termina en E. ¿Qué hago si el verbo termina en E? ¿Qué le hago aquí? ¿Qué le agrego? Solamente le agrego una D, porque habíamos visto en la regla anteriormente que si termina un verbo en E, no le voy a poner otra E, sino solamente le pongo la D al final del verbo. ¿De acuerdo? Arrived. Y la forma negativa, ¿cómo me quedaría? Didn't arrive en su forma base. Arrive, forma base. ¿Ya? Vamos, siguiente, number 5. Tengo return, regresar, return, regresar, return. La forma pasada, ¿qué le agrego en la forma pasada? Por favor, alguien me dice, ¿qué le agrego en la forma pasada del verbo return? ¿Qué le pongo? Muy bien, ed, solamente ed. Y en la forma negativa, que nunca me tengo que olvidar es el auxiliar didn't. Didn't. ¿Y el verbo en qué tiempo va? En forma base. Return. Didn't return. Vamos con cook. Cook. Cocinar. Cook. Cook. ¿Cómo le hago en su forma pasada? ¿Quién me dice, por favor? Les escucho. Cook. Cook. ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego? Otra K y, a ver, K, E, D. Ok, no, porque aquí no vemos una consonante vocal consonante. Aquí tenemos dos consonantes, dos vocales y una consonante. Entonces, no sigue la regla. Por ende, solamente le agrego ed. D ha sido. Ay, Ya. La forma negativa, ya saben, facilísimo. Didn't y el verbo en su forma original. Cook. Walk, caminar, walk. ¿Cómo queda en su forma pasada? Walk. 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 ¿Qué le agrego? La D, la ED. D. Muy bien. Así de fácil. ED. La forma negativa, ¿qué le pongo? Did. Didn't. No me puede faltar. Y el verbo en forma base. Walk. Walk. Siguiente. Tenemos visit. Ya. Visit. El verbo visit. En pasado, ¿qué le pongo? Igual manera. ED. Eso, muy bien. D. Ed, así de fácil. La forma negativa, igual muy fácil. Didn't. Y el verbo en forma base, visit. ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Qué les parece? Fácil. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer algo. Estos que me faltaron de mencionar, los verbos siguientes. Work, look, like, iron, play, study, love. Todos los que me faltaron lo van a hacer de tarea. Y miren, aquí abajito les voy a mostrar brevemente un ejemplo para que ustedes puedan hacer también el resto como tarea, ¿de acuerdo? Miren, aquí en la segunda tenemos que escribir las oraciones en negativa y en forma interrogativa. Aquí arriba nos proponen la forma afirmativa de la oración. Susan cleaned, pasado, the house yesterday. ¿Cómo le hago pregunta? Así como repasamos aquí. Le pongo didn't y el verbo cleaned le tenemos que poner sin ed porque es en forma base. Entonces, ustedes pueden visualizar aquí. Yo ya no le puse ed. Susan didn't clean. Y el complemento simplemente se copia igual. The house yesterday. ¿Ya? Y la forma interrogativa. Como habíamos visto anteriormente, en el punto gramatical empezamos con el auxiliar did. Siempre empezamos con did. Luego viene el sujeto, que en este caso es Susan. Did Susan. El verbo se mantiene en su forma base. En la única ocasión que le cambiamos al verbo es cuando hacemos oraciones afirmativas. Solamente ahí. En la forma negativa y en la forma de pregunta va en su forma original. Entonces, clean. Did Susan clean? Y el complemento se mantiene the house yesterday y el signo de pregunta. ¿Ya? Así de fácil. Van a hacer de tareita lo que les comenté anteriormente.
terminan de hacer estos verbos aquí en su forma pasada y su forma negativa y van a hacer estas oraciones. La de aquí, number 1, number 2, number 3, number 4 y number 5. ¿De acuerdo? Ya de igual manera eso lo hacen directamente en el módulo. En caso de no tener el módulo, lo hacen en hojas. Solo hasta que puedan obtener el módulo. Eso es todo. Y envían, como les decía anteriormente a los compañeros, al grupo en donde siempre envían sus tareitas para posteriormente ser calificadas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Alguna pregunta? Licenciada, Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 3 del segundo trimestre, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas: la población a nivel mundial y las migraciones tanto en la antigüedad y a cómo se dan ahora en la época actual, ¿ya? Niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo. Cuando nosotros estudiamos o abarcamos la temática de volumen de pobladores a nivel mundial, un dato importante es establecer cuántos de ellos son niños, cuántos son jóvenes y cuántos son adultos. Es decir, es importante que diferenciemos cada una de estas categorías preexistentes. Esto no es únicamente por curiosidad, sino porque es un factor que influye en la vida del trabajo, la educación, servicios de la salud. Por ejemplo, en una población con la mayoría de jóvenes se debe enfatizar en el sistema educativo. Cuando la mayoría son adultos mayores, es preciso dedicar recursos a su cuidado y a las pensiones por vejez. Es decir, nosotros como sociedad se encarga de trabajar de acuerdo al sector o a la población de la cual se esté hablando. Consecuencias sociales. La estructura o la distribución por edad de la población tienen una enorme influencia en la realidad social de los continentes, las regiones y los países. El que haya más niños, niñas y jóvenes o más personas adultas incide en la forma en la que la sociedad se organiza y enfrenta las necesidades. Es decir, que no se pueden desperdiciar recursos en algo que no es de primera necesidad, de acuerdo al grupo social con el cual se está trabajando. Los países con poblaciones jóvenes, con alto porcentaje de menores de 15 años, tienen que invertir más en el sistema educativo. Deben construir más escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad avanzada tienen que invertir más en el sector de la salud y en servicios para personas mayores. Esperanza de vida. El continente africano es el que tiene el más elevado nivel de natalidad, con un promedio de 4.7 hijos por madre. Al mismo tiempo, la más baja esperanza de vida al nacer, ya que se espera que vivan hasta los 59.5 años aproximadamente. Algo muy diferente sucede con el continente europeo, donde se encuentra el más bajo indicador de natalidad, con un promedio de 1.6 hijos por madre, es decir, que la mayoría de familias tienen entre 1 y 2 hijos. Una de las mayores esperanzas de vida al nacer a escala de continentes de 77 años. América del Norte y Oceanía, por su parte, tienen una esperanza de vida al nacer un poco más elevada que la de Europa. Casos específicos. El estudio de la población mundial se enriquece si se comparan algunos casos que permiten comparar. Los países con mayor número promedio de hijos por ser mujer superior a 6 se encuentran en África, en Níger de 7.6, Somalia 6.6, en Malí de 6.4, Chad 6.3, Angola 6.3, República Democrática del Congo 6.2 y Burundi 6.1. En una situación opuesta se hallan los países otro tipo de países que difícilmente superan un hijo por mujer, tales como Macao, con un promedio de 1.1, Hong Kong 1.2,
Singapur 1.2 y la República de Corea con 1.2. Es decir, al hablar de 1.2 estamos hablando de un promedio, es decir, que van a haber familias que tienen un hijo y familias que tienen 2 hijos, por eso nos da un promedio de 1.2, no es que tiene un hijo y medio, ¿ya? Hay poblaciones entonces, principalmente en los sectores que son subdesarrollados, por ejemplo África, donde hay un índice de natalidad más alto, es decir que generalmente tienen de 6 a 7 hijos por familia. Por su parte, hay otros países en los cuales de cierta manera se ha restringido también lo que es el caso de los hijos. Por ejemplo, en lo que es China, Corea, se tiene ya delimitado que no puede tener tantos hijos, ¿ya? Por ello el índice es de 1.1 a 1.2. Hombres y mujeres en el mundo. En muchos lugares hay la idea muy generalizada de que en el mundo o en los países individuales hay muchas más mujeres que hombres. La verdad es que en el mundo hay un número muy parecido tanto de hombres como de mujeres. En el 2014, por ejemplo, había un total de 7.239 millones de personas, de los cuales 3.725 eran hombres y 3.514 millones eran mujeres. Es decir, que la población en ese entonces se mantenía en equilibrio. De manera ligera había un porcentaje muy pequeño, mayor de hombres que de mujeres, pero generalmente estaba en equilibrio, es decir, que se mantenía en un punto medio. Tanto el número de hombres como el número de mujeres era similar. Masculinidad y feminidad. Para entender mejor la relación entre hombres y mujeres en una población, se utiliza lo que se llama índice de masculinidad, número de hombres que hay por cada 100 mujeres. El índice de feminidad, número de mujeres que hay por cada 100 hombres. En el 2015 se calculaba que en el mundo habían, en miles, alrededor de 3.642.266 mujeres y 3.707.206 hombres. Por tanto, el índice de masculinidad es de 101,8% y el de feminidad de 98,2%. Si el último promedio se desagrega según el continente, el más femenino es de Europa. Es decir, que en Europa hay más mujeres que varones. Y el menos femenino es Asia. Es decir, que más varones que mujeres. Se piensa que en China hay un déficit de alrededor de 60 millones de mujeres. Es decir, que a cada 2 hombres les toca compartir una mujer. Las migraciones en la antigüedad. La movilidad es una característica propia de los seres humanos en muchos de los sentidos. La historia humana es la del movimiento de la gente de un lugar a otro. Entonces, migrar implica que vamos a estar viajando o nos vamos a estar moviendo dentro de nuestro espacio físico. Incluso se puede dar de un continente a otro. Gracias a las migraciones, la humanidad ha concebido su entorno y se adaptó, lo que provocó cambios tanto en su cuerpo, en su forma de vida, organización. Con el descubrimiento de la agricultura, los grupos humanos fueron haciéndose sedentarios, es decir, que ya dejaron de viajar y se establecieron en un punto o un lugar fijo para formar comunidades y vivir allí. A medida que la población crecía, necesitaba nuevos territorios donde vivir. Por ello se dieron entonces grandes esfuerzos de colonización por el número cada vez mayor de habitantes. Esto quiere decir que la comunidad original que se formaron ya no abastecía, ya no había espacio para el resto de habitantes que se iban generando paulatinamente. Por ello se necesitaba colonizar, abarcar un territorio más extenso para de esa manera poder reubicar al resto de habitantes. Migraciones y modernidad. En la modernidad, en el siglo XVI, millones de personas salieron de Europa para conquistar, casi siempre por la fuerza, territorios de América, África y Oceanía. En algunos casos, esa acción llegó al genocidio, es decir, que mataban a las personas propias autóctonas de esas regiones. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles, alrededor de 10 millones de personas originarias de África fueron desplazadas en formas violentas y sometidas a esclavitud por el sistema colonial, principalmente en América. Durante la industrialización,
en los siglos XIX y XX, se produjeron grandes desplazamientos de gente desde el campo hacia las ciudades donde se hallaban las fábricas. Más de 50 millones de personas provenientes de Europa migraron hacia América, donde se expandió el sistema capitalista. En la era postindustrial cambió el sentido de las migraciones. Inicialmente, de Europa salían los pobladores, pero luego de esta época industrial empezaban, en cambio, latinoamericanos, asiáticos y africanos a viajar hacia Europa y hacia Estados Unidos. Estos dos lugares empiezan a ser los principales puntos de destino de la población inmigrante, es decir, que viajaban a estos países debido a el campo laboral principalmente que se encontraba. Datos del docente. Listo, chicos. En esta imagen podemos apreciar lo que es mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y el horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que se puedan comunicar si tienen algún tipo de duda o inquietud respecto a la actividad que debemos realizar, ¿ya? ¿Cuál es su tarea? Vamos a responder las 4 preguntas que se hallan en la pantalla. ¿Qué nos dice? Primero, ¿cuándo se considera a un estado como joven? Ya, estas preguntas son de razonamiento en base a lo que ya hemos revisado. Segunda pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener índices de población joven? De igual manera, es de perspectiva personal lo que van a responder aquí. ¿Por qué si al nacer hay en el mundo más hombres que mujeres, hay en cambio más mujeres que hombres mayores de 65 años? Esto se puede deber al índice de vida promedio que existe y es diferente en hombres y en mujeres. Cuarta pregunta, ¿por qué hay enfermedades que afectan más a las mujeres y otras que afectan más a los hombres? Estas 4 preguntas vamos a responder, por favor, un párrafo por pregunta para que puedan completarla una carita de la hoja de su actividad. Como indicaciones generales, por favor, colocamos su asistencia mediante el chat de Zoom, incluyendo 2 nombres y 2 apellidos. La tarea se la puede realizar ya sea a mano o a computador. Si consultamos algo del internet, por favor, colocar la fuente de consulta de referencia de la información investigada. No olviden enviar sus tareas hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia del día de hoy. Ciencias naturales, ¿no? Empezamos con 10º año, ¿no? Los procesos geológicos internos. Vamos a ver lo que es las actividades volcánicas. En este caso, como vamos a ver procesos geológicos internos y también externos, vamos a ir viendo concepto y video, ¿no? Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre, son aberturas profundas por las que se expulsa al exterior el magma, que es una mezcla de materiales fundidos y cantidades variables de agua, gases y pequeños fragmentos sólidos de roca. Vamos a empezar con la actividad volcánica, por favor. Vamos a ver una de las mayores erupciones volcánicas que han ocurrido hasta la fecha.
Hemos observado las 6 erupciones volcánicas que han surgido a partir de la fecha, ¿no? Del anterior año, ¿no? Vamos a seguir con lo que son los terremotos o sismos, que lastimosamente, pues en nuestro contexto sí hemos sufrido de algunos terremotos que han repercutido bastante, ¿no? Básicamente en el gobierno de Rafael Correa tuvimos uno de los terremotos, perdón, que han afectado a la población de la costa que hasta el momento de hoy no se puedan recuperar, ¿no? Entonces los terremotos son movimientos producidos por la fractura y el desplazamiento de grandes masas rocosas del interior de la corteza terrestre que liberan gran cantidad de energía en forma repentina, violenta, imprevista y en algunas ocasiones destructiva, lo que lleva a modificar la corteza terrestre. Es por eso lo importante de tener dentro de los lugares cuando uno vive dentro de un contexto en el cual esté propenso a tener terremotos o sismos, tener siempre a la mano no una maletita hecha para en el caso que no se quiera, pero que surja uno de estos imprevistos, ¿no? Vamos a ver a continuación lo que fue un video de un terremoto de 9.0, me parece. Listo, ahí pudimos observar lo que fue el movimiento telúrico de un terremoto vista desde un rascacielos, ¿no? En territorio asiático. Recordemos que en la parte de Asia es muy propensa a tener sismos y terremotos, razón por la cual todos los edificios construidos a partir de lo que fue se empezó a poner como ley que tienen que ser antisísmicos, toda construcción en territorio asiático, en la parte urbana. Por eso pudimos visualizar no el desplome del edificio, sino cómo se mueve, porque la estructura por la cual está construida es propensa a eso, a adaptarse al movimiento telúrico y no a estar estático, para que pues si fuese estático con el movimiento del terremoto, pues se desploma el edificio. Vamos a ver entonces ahora los procesos geológicos externos, y uno de los procesos geológicos externos es la meteorización, que es el conjunto de modificaciones que sufren las rocas de la corteza terrestre. Existen dos tipos de meteorización: la meteorización física, en la cual la roca se desintegra en fragmentos más pequeños, y la meteorización química, en la cual la transformación de la roca conlleva cambios en sus propiedades químicas, como por ejemplo la pérdida de cohesión o estado entre unión de sus partículas. Vamos a ver el proceso de la meteorización como tal. Por favor, prestar atención.
En una excursión por la montaña, Susana observa que las rocas que tiene bajo sus pies están fragmentadas. ¿Por qué? Ese fenómeno se llama meteorización. La meteorización es la ruptura o cambio de las rocas por los efectos de la atmósfera, y hay de dos tipos, física o química. En la meteorización física, las rocas se rompen pero no se modifica su composición química. ¿Por qué se produce? La situación más sencilla de todas. Las rocas, que estaban ocultas bajo la capa más superficial de la Tierra, quedan expuestas. Como aquí no tienen la presión que tenían antes, bajo la capa de la Tierra, se resquebrajan. ¿Qué más puede pasar? Imagina un lugar en el que por el día hace mucho calor, pero por la noche las temperaturas bajan. Cuando hace calor, las piedras se expanden un poquito, debido a la temperatura. Cuando hace frío, en cambio, se contraen. Si este proceso es continuo, las rocas acaban por romperse. ¿Cómo se pueden romper también las rocas? Piensa ahora que en otoño ha llovido mucho sobre una roca y en sus hendiduras se cuela el agua, pero llega el invierno y ese agua se congela, aumentando un poco su volumen. La roca, por la presión, puede romperse. La sal hace el mismo efecto. La meteorización química, en cambio, consiste en que la unión de los materiales de la roca con los componentes de la atmósfera hace que ésta cambie su composición química. Por ejemplo, el oxígeno produce oxidación, el dióxido de carbono produce carbonatos o el agua puede romper la estructura del mineral, hidrólisis, o incorporarse a la estructura del mineral, hidratación. Observado los dos procesos, ¿no? Hablábamos del proceso físico y el proceso químico, ¿no? ¿Cuál es la actividad que tienes 10º año para la semana? No, tenemos dos preguntitas que tenemos en el módulo que vamos a responder. ¿Por qué en Mercurio y en Marte no se puede desarrollar la vida tal como conocemos en el planeta Tierra? Esa es la primera pregunta que van a resolver. Y la segunda es, ¿por qué Plutón ya no se considera un planeta? Esas son las dos inquietudes que van a resolver para la semana, ¿no? Recuerde que los deberes deben enviar al Departamento de Bienestar Estudiantil hasta el viernes del mediodía.